Hola, buenos días, mi nombre es Alberto González y hoy voy a hablarles sobre la estafa de Alves dos Reis. Aunque han pasado casi 90 años, aún hoy los expertos en falsificaciones de todo el mundo estudian las hardanzas de Artur Virgilio Alves dos Reis, un joven portugués de origen humilde que, harto de los desprecios sufridos en su juventud por su escaso poder económico, decidió hacerse rico mediante la falsificación de billetes de 500 escudos, la moneda de Portugal. Tantos que llegó a poner en circulación un total de 100 millones de escudos, el equivalente al 1% del PIB del país de aquel año, hasta el punto de desestabilizar el mercado financiero y sembrar el caos en el Banco de Portugal, emisor oficial del dinero del país. Lo más sorprendente del caso es que tardó en construir todo este imperio delictivo en menos de 5 años, llegando a crear su propio banco y alcanzando las cuotas más altas del poder económico y social de Portugal, antes de cumplir los 27 años. Nacido en Lisboa el 3 de septiembre de 1898, es probable que Alves dos Reis sintiera desde muy joven la necesidad de enriquecerse lo más rápido posible, sin importar los medios. Quizás desde que vio cómo se quebraba la empresa de transporte de su padre, o cuando sufrió la humillación de la familia de su primera esposa, que hizo todo lo posible para vetar su boda a causa de su inferioridad económica y social. Es por ello que se marchó a Angola, un pequeño pueblo, por aquel entonces colonia portuguesa, para hacer su fortuna. Allí llegó gracias a su primera falsificación, un diploma a su nombre expedido por una prestigiosa escuela de ingeniería, que jamás existió, con el que obtuvo un puesto de técnico en un taller de reparaciones de trenes donde destacó desde muy pronto. Pero él quería más y al poco tiempo compró buena parte de las acciones de dicha empresa con un cheque sin fondos, un cheque falso. El chico no quería perder el tiempo. Un periodo en la cárcel muy rentable. El poder adquisitivo de Alves dos Reis dio un buen salto al revender las acciones, con las que obtuvo el dinero suficiente como para regresarse a Lisboa, comprar otra empresa, esta vez de reventa de coches, y volver a montar otra jugada con cheques sin fondos con las que consiguió estafar a la compañía angoleña de ferrocarriles Ambaca, unos $100.000 de la época. Pero aquella jugada no le salió bien y acabó con sus huesos en la cárcel en 1924. No pudo ser más rentable aquella estancia en prisión, porque ideó el plan con el que daría el golpe definitivo en su carrera criminal, dejando a un lado las operaciones de menor escala y atacando directamente al mismísimo Banco de Portugal. Nada más salir de prisión, consiguió embaucar a una importante red de colaboradores, entre los que había embajadores y aristócratas, muchos de los cuales no sabían en lo que estaban participando, con los que consiguió establecer una sorprendente cadena de contratos simulados, cheques sin fondos, compras fraudulentas. Todo en el breve lapso de 3 años, entre los 24 y los 27 años de su azarosa vida. 200.000 billetes de 500 escudos, pero su jugada maestra consistió en elaborar un contrato ficticio del gobierno portugués que le permitió imprimir 200.000 billetes de 500 escudos, bajo el pretexto de que debía cubrir una importante inversión de la administración central en la colonia de Angola. Aquel contrato, del que el gobierno no tenía constancia, estaba plagado de firmas falsas de importantes cargos políticos, pero la parte más espinosa es que consiguió salvarla por medio de su colaborador más cercano, José Bandeira, un aristócrata sin ocupación conocida que era hermano del embajador de Portugal en Holanda. A través de él consiguieron registrar aquel contrato falso en una notaría y que fuera rubricado más tarde por los consulados de Alemania,
Francia e Inglaterra. Y por si no fuera suficiente, Alves tradujo el contrato a otros idiomas y falsificó la firma del administrador y el tesorero del Banco de Portugal, sin levantar sospechas. Pero aún había que imprimir los billetes, para lo que acudió a una empresa holandesa especializada en papel moneda. En diciembre de 1924 llevaron al propietario William Waterloo el contrato, pidiéndole discreción absoluta. Aunque el señor Waterloo tuvo alguna pequeña sospecha, lo cierto es que terminó accediendo, y un par de meses después recibieron la primera partida, a la que pidió después que le sobreimprimieran la palabra Angola, para que quedara claro que la destinada era la colonia donde el fraude podía pasar más desapercibido. Los billetes eran tan perfectos como los oficiales, hasta el punto de que muchos expertos aseguran que no podían distinguirse, ya que lo único falso eran los contratos y las firmas con los que se habían conseguido. La cantidad total de dinero que imprimieron equivalió al 1% del PIB de Portugal de aquel año, y aunque Alves solo se quedó con el 25% de los billetes, fueron suficientes como para fundar en Luanda su propia entidad financiera, el Banco de Angola y Metrópolis, que apareció en varios artículos. Alves trató de comprar acciones en el Banco de Portugal con el único propósito de esconder sus fraudes. Los problemas fueron su excesivo ritmo de vida, sus adquisiciones millonarias y principalmente las investigaciones iniciadas por el diario O Século, el más importante de Lisboa, hicieron que comenzara a tambalearse su imperio. El corresponsal de dicho periódico comenzó a ver extraños negocios del Banco de Alves y tras una exhaustiva investigación de meses, comprobó que el banquero actuaba por su propia cuenta y con dinero ilícito. Cuando el diario O Século denunció el fraude de su edición del 5 de diciembre de 1925, Alves supo que todo se había acabado. El Consejo del Comercio Bancario comprobó fácilmente que aparecían grandes cantidades de billetes con los números de serial repetidos, y aunque Alves trató de huir a Namibia, fue detenido poco tiempo después, según contaba el diario ABC en su edición del 7 de diciembre de 1925, en un artículo titulado Escándalo bancario en Portugal. Esa fue la estafa del señor Arthur Virgílio dos Reis.